Dios les bendiga. El día de hoy quisiera compartir con todos ustedes una palabra que he titulado Dichosos. Sí, dichosos los que participan de la unidad con los santos. Esta palabra está centrada en el Salmo 133, un salmo de David, y que apenas tiene 3 versículos, pero que a su vez tiene una riqueza espiritual tremenda. Para comprender de mejor manera este salmo, quisiera partir diciendo lo siguiente. Este poema es uno de los 15 salmos denominados cánticos de ascenso o graduales, que se utilizaban para subir al templo de Jerusalén. Recuerden que una vez al año el pueblo de Israel se reunía en Jerusalén precisamente para celebrar las fiestas y la dedicación del templo. Muy bien, dicho esto, los invito a abrir sus Biblias en el Salmo 133. Vayamos a las Escrituras. Salmo 133. Y le daremos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice así: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Amén. Como dije al principio, este es un salmo de David, un cántico, ¿verdad? De apenas 3 versículos, pero con una riqueza espiritual tremenda. Y hoy quisiera exponer este salmo de la mejor manera posible. Como dije, este salmo nos muestra algunas verdades y hoy estaremos viendo 3 de ellas, 3 puntos muy elementales en este salmo. El primero de ellos, el primer punto, es un llamado de atención de Dios. El segundo punto que veremos dice: ¿de qué forma llegamos a la unidad? Y por último, el tercer punto, estaremos viendo cómo Dios bendice la unidad. Amén. Veamos el punto número 1, un llamado de atención. Este lo encontramos ahí en el verso 1, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En este versículo vemos la esencia de este salmo. Aquí Dios nos hace un llamado de atención muy claro diciéndonos: miren, abran sus ojos y observen con atención lo que quiero mostrarles. ¿Se dan cuenta de aquello? Bueno, esta palabra mirad con la que comienza este salmo es algo así como una contemplación apacible, ¿ya? Dicho en otras palabras, ¿se recuerda usted cuando ha estado en la playa, justo en ese horario donde el sol comienza a caer? En la puesta del sol, sí. En ese horario uno se queda quieto y comienza a observar la belleza de la creación de Dios. ¿No le ha pasado a usted? Bueno, ese mismo sentir, esa misma idea es la que David, inspirado por el Espíritu Santo, nos quiere traer ahora para que nosotros podamos comprender lo que nos quiere decir Dios al decirnos: miren, hermanos, miren cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La unidad es algo que
necesitan cultivar cada día, dice el Señor, porque allí yo envío bendición y vida eterna. Amados hermanos y amigos que nos ven allí detrás de pantalla, la unidad del cuerpo de Cristo. La iglesia no es algo optativo, sino por el contrario, es un requisito. Sí, la unidad del cuerpo de Cristo es un requisito que Dios nos está haciendo en esta hora. Es indispensable, oiga bien, es indispensable para gozar de la bendición de Dios. ¿Amén? Sí, amén. Así es. Vamos a ver ahora el punto número 2, que decía, ¿de qué forma llegamos a la unidad? ¿De qué forma cree usted que llegaremos a la unidad? A esa unidad que el Señor anhela, a esa unidad que el Señor espera de cada uno de nosotros, sus hijos. Esto está allí en el versículo 2 y llega hasta el versículo 3, la primera parte, que dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Así es, así es. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma llegamos a la unidad? Dice este versículo que es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja, como dije, hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, ¿verdad? Aquí David nos comienza a describir figurativamente la forma de cómo llegamos a la unidad, utilizando dos imágenes relevantes para el pueblo de Israel y por supuesto que para nosotros también. La primera imagen, escuchen bien, la primera imagen nos muestra el ungimiento de Aarón. Eso lo podemos ver allí en el libro de Levítico, capítulo 8, verso 12. Ustedes en casa pueden leer todo este capítulo que habla sobre la consagración de Aarón y sus hijos. El aceite de la unción era símbolo de la presencia de Dios en la vida del sumo sacerdote. Por tanto, cuando Aarón fue ungido con este aceite, Dios derramó de su presencia y bendición sobre su vida. Y así también, hermanos, es que Dios derrama de su protección y bendición sobre su pueblo, sobre su novia, sobre su iglesia. Amén. ¿Lo cree usted que es así? Sí, yo lo creo con todo mi corazón. La otra imagen que podemos ver en este salmo es la que aparece en el verso 3, la primera parte, que dice que es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Miren, una vez más David, inspirado por el Espíritu Santo, nos muestra una escena maravillosa, porque describe a los montes de Hermón y Sión. El monte de Hermón estaba ubicado al norte de de Israel, al norte de Israel. Y durante el año recibía muchas lluvias, era un monte alto, era un monte probablemente donde también había nieve, donde se juntaba mucha agua, ¿ya? Esto lo convertía en una fuente de humedad, ¿cierto?, para las tierras más secas, para las tierras más bajas en la nación, como el monte de Sión. Tierras que imperiosamente necesitaban del agua
¿Para qué? Para poder vivir, para poder florecer, para que tomara vida, ¿cierto? Todo ese territorio. Hermanos, esta descripción, esta figura que nos presenta David es algo que debemos considerar, porque Dios es ese monte alto para nosotros, es Dios ese monte alto. Él anhela enviar de su bendición para todos nosotros, pero así también desea que podamos vivir en unidad, en comunión unos con otros. La pregunta es, ¿dónde se da esto? ¿Dónde se da esto de la unidad, de la comunión? Bueno, Mateo capítulo 18, verso 20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Sí, así dice el Señor, y yo lo creo con todo mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Aleluya. Pasemos ahora al punto número 3, que dijimos que llevaba por título ¿Cómo Dios bendice la unidad? ¿Cómo Dios es que bendice la unidad? Aquí vamos a observar lo que dice el verso 3, la parte final. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, dice esta parte de este salmo. En esta frase vemos el cumplimiento de esta promesa dada para todos quienes pongan en práctica su palabra. Para todos quienes pongan en práctica el sabio consejo de Dios. El Señor está dispuesto, amado hermano, a enviar bendición y vida eterna cuando vea unidad en su pueblo. Por lo tanto, este factor de la unidad debe ser considerado muy seriamente en la iglesia. Esto no puede ser tomado a la ligera, sino que por el contrario. Cuando vemos el Evangelio de Juan en el capítulo 17, nos damos cuenta de lo relevante que era este punto para nuestro Señor Jesucristo. Leamos entonces allí en Juan. Vayamos al Evangelio de Juan y veamos lo que dicen los versos 9 al 24. Evangelio de Juan, verso 17, del verso 9 al 24, dice así: Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío. Y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad.
como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Qué maravilloso. Sigue diciendo el 23. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, este capítulo es un tremendo capítulo, capítulo 17. Usted en casa léalo completo y se dará cuenta de cómo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, intercedió no solamente por los discípulos, no solamente por los creyentes de aquel entonces, sino que nuestro Señor Jesucristo oró por todos quienes íbamos a venir al Evangelio, por todos quienes íbamos a llegar por medio de la predicación de tantos y tantos hombres y mujeres que el Señor ha levantado como siervos suyos. Aquí vemos, hermanos, claramente cómo Cristo intercede por todos los que han de ser salvos. Esto quiere decir que Él oró por nosotros. Aleluya, gracias Señor. Por usted, hermano, que está viendo esta transmisión. Sí, el Señor oró por usted. Allí, en ese momento, Él estaba orando, Él lo estaba viendo. Y estaba clamando al Padre para que fuéramos uno solo. Como así Él es uno con el Padre, así el Señor oró para que su iglesia, para que sus hijos seamos uno. ¿No les parece esto maravilloso? Es tremendo, hermanos. La unidad en la iglesia no es algo secundario. Escúcheme bien, la unidad de la iglesia no es algo secundario, sino un aspecto de mucha relevancia en el cuerpo de Cristo. Hermanos, amigos que nos ven, la unidad representa, ponga oído a esto, la unidad representa la voluntad de Dios para su iglesia. Sí, la unidad representa la voluntad de Dios para su iglesia. Aquí el Señor envía salvación. Es allí donde el Señor envía salvación y vida eterna. Así que ahora la responsabilidad está en nosotros. Está en nosotros, sí, porque depende de nosotros tomar esta palabra y ponerla por obra. Está en nosotros la responsabilidad de vivir en unidad como cuerpo de Cristo. Hermano, hermana, amigos que nos ven, esta palabra nos está haciendo un llamado grande. No es algo menor, como dije delante. Esta palabra nos está invitando a ser uno, como Cristo, el Padre y el Espíritu Santo son uno. Amados, espero que esta palabra haya tocado su corazón para que el día de mañana la podamos poner por obra. Estamos
volviendo a los cultos presenciales. Las diferentes iglesias a nivel nacional están retomando los cultos presenciales. Yo los invito para que no se queden en casa, sino que por el contrario, cada vez que usted tenga la oportunidad, la bendición de ir al templo, vaya, no se acostumbre a ver los cultos, a observar las transmisiones de su iglesia o de otras congregaciones, solo por las redes sociales. Es necesario que el cuerpo de Cristo se reúna, viva en unidad, viva en comunión. Este es un llamado particularmente para que, como cuerpo de Cristo, volvamos a los cultos presenciales. Los invito para que oremos y pongamos por obra esta palabra. Buen Dios, Padre eterno, gracias te doy, mi Señor, por esta tu palabra, Señor, que has puesto en mi corazón. Gracias por este llamado a la unidad que tú me haces, Señor, y que a su vez le estás dando a tu iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos disfrutar de la unidad del cuerpo. Permítenos deleitarnos, permítenos observar la unidad, así como decía David, mirad cuán bueno y delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Oh Señor, permítenos tomar esta palabra, atesorarla en nuestros corazones y ponerla por obra. Señor, somos conocedores de que ya los templos se están abriendo para volver a los cultos presenciales. Señor, ayúdanos para no quedarnos en casa, no acostumbrarnos a esta forma de ver el avance de tu iglesia solo por una pantalla, solo por el internet. No, Señor. Yo creo con todo mi corazón que tú nos estás haciendo un llamado a volver, a regresar, a retomar esa buena costumbre, a retomar la comunión, a retomar la unidad del cuerpo. Señor, gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que Dios les bendiga.